Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos sin saber. Hoy el tema que nos convoca es sujeto, cuerpo y género en la educación física. Y estaremos intentando responder a la pregunta de cuerpos dóciles. Hoy me complace presentarles para abordar estos temas a 4 personas, filósofos muy importantes, ni más ni menos que tenemos presente aquí hoy en día: Panda Ferreira, Chimuelo Saldaño, el Terrier Tosañeri y Cacha Mateo Ahora. Bueno, muchas gracias Mateo por la presentación. Como dijiste, soy Tomás Ferreira. Vamos a estar abordando el tema de sujeto, cuerpo y género en la educación física. Estoy muy contento de estar acá, así que vamos. Cacha querido, muchas gracias por la presentación. Efectivamente, soy Noah Tosañeri, alias el Terrier, y vamos a estar hablando, como bien dijo también Tomás, sobre el sujeto, el cuerpo y el género dentro de la escuela. Así que vamos nomás. Bueno, comparto acá lo que dijo mi amigo el Panda Tomás Ferreira. Muy contento de estar acá por esta oportunidad, gracias por haberme invitado, chicos. Y déjenme decirle que tienen cara de buen sujeto. De buen sujeto acá como habla Donna Haraway, una filósofa que tenía ganas de comentar un poco. Qué interesante el concepto de sujeto, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de esto, Chimuelo? Bueno, sí, si hablamos sobre qué significa sujeto, yo me voy a basar, la explicación que te voy a dar va a ser en base a Donna Haraway, que es una de mis referentes, y quiero, comentarles un poco cómo ella ve el sujeto, cómo lo explica, y de paso contextualizamos un poco la charla que estamos por tener, ¿o no? Perfecto. Para Donna el sujeto es una entidad interconectada que se ve afectada por la tecnología, el género, la naturaleza y en algunos casos la ciencia, ¿no? Obviamente. Ella dice que no es un yo autónomo e individual y racional, sino que también puede llegar a ser un ser híbrido en constante construcción consigo mismo y con los demás. También lo llega a ver como una entidad flexible y que se define a través de sus relaciones con otro y el entorno en el cual se va a encontrar el mismo, ¿no? Me interesa mucho algo que plantea, es el cual ella invita a la inclusión y convivencia colaborativa que puedan tener estos sujetos, que se vea adaptada a un mundo tecnológicamente mediado en parte. ¿Alguno sabe qué significa tecnológicamente mediado? No. Bueno, lo puedo explicar un poco. Se refiere a situaciones, procesos o experiencias que se va a ver influenciado el sujeto por la tecnología, ya sea Instagram, WhatsApp, Facebook. Ya se va a ir condicionando un poco con esta modalidad en la que estamos viviendo en estos últimos siglos, por así decirlo ya, ¿no? Por ejemplo, un sujeto ya puede estudiar desde su casa. Si tiene conexión a internet puede ya estudiar desde su casa y no va a tener tanto contacto con otros sujetos, ¿no? Entonces es un poco controversial eso. Sí. Para concluir un poco en la contextualización de Donna sobre el sujeto, podemos decir que plantea el reconocimiento con las conexiones y relaciones que moldean quiénes somos, y no solo vernos como un individuo separado y autónomo, sino como un ser un poco más social con el resto. Bueno, Mati, buenísima tu explicación del sujeto. Creo que estaría bueno también relacionarlo a la pregunta inicial, que era relacionada a la educación física, y me parece que se puede con esto hacer una división de cómo era antes el sujeto en la educación física y cómo fue cambiando y cómo fue el después. Bien, Cacha, me gustaría así saber a qué te referís con esa división. Es interesante lo que planteas. Antes, el sujeto de la educación física tenía un enfoque más físico. ¿Qué quiere decir esto? Que se centraba más que nada en la habilidad atlética, no tanto en la persona, y había una disciplina estricta. La educación física solía ser más rígida, enfocándose en la obediencia y en la ejecución de los ejercicios específicos. Claro, o sea, ahí yo lo entiendo como que, con lo que me estás explicando, entiendo que era más militarista, un enfoque más militar y más disciplinario. Mucho más sin militar. importar, nada de lo emocional, digamos. Exactamente. Bien, después este concepto y este paradigma fue evolucionando y hoy podemos decir que hay un enfoque más integral en la educación física. Se considera el sujeto de manera holística, se reconoce la importancia del aspecto físico, emocional, social y cognitivo. Se tiene muy en cuenta lo que es el bienestar y la salud,
encontramos más énfasis en estos dos conceptos. En la inclusión se busca incluir a todos los estudiantes adaptando las actividades para que todos puedan tener acceso a la actividad física, los deportes y demás actividades. Básicamente, para ponerlo en simples palabras, me deja agregar algo ahí, es que antes se veía solo el resultado que lograba el sujeto y ahora, claro, para mí es así. Sí, y también hay que tener en cuenta que Mateo habla sobre la educación holística, y holístico viene de la palabra holos, que hace referencia justamente a esto de generar una inclusión y una integración entre todos, teniendo en cuenta los valores, lo físico-emocional, como bien dijo Mateo. Claro, el mismo proceso para mí se tiene en cuenta porque, como te decía, antes solo se veía el resultado que obtenía el sujeto y ahora más que todo se empieza a ver el proceso, no el resultado. Exactamente. Entonces se valora un poco más esto que dijiste de la emoción, de todo lo integral. Qué buen podcast, qué buena charla que se está armando. Al que sí lo veo un poco calladito es el Panda Ferreira, lo veo pensativo. ¿Qué nos puede compartir de esto? Básicamente yo me voy a centrar más en lo que dice Michel Foucault. Bueno, que él planteaba que el sujeto en la educación física era más un ser disciplinado y moldeado y más controlado. Básicamente era como guiado para que respondiera de manera eficaz a las demandas del sistema educativo o de las peticiones que le pedían las instituciones. Bueno, a través de esto también aparecen efectos como el enfoque en la disciplina y la Obediencia. ¿A qué hace referencia con la obediencia? Bueno, básicamente hace referencia al poder que no solo se ejerce de manera física, sino también a través de técnicas que van moldeando los comportamientos del sujeto. Claro, entonces ahí se relaciona un poco la respuesta que después vamos a contestar sobre los cuerpos dóciles, que para nosotros, o por lo menos para mí, dócil es moldeable, ¿no? Claro, Pero... Y mi pregunta es, ¿quién ejerce ese poder y hacia quién es ejercido? Bueno, ese poder lo ejerce básicamente las instituciones, que no solo es un comportamiento que va guiado hacia el sujeto, sino que también es la forma en que el individuo pasa a entender su lugar dentro de la sociedad. Por otro lado también está el control y el movimiento y también sus posturas, que bueno, como había dicho anteriormente, son las instituciones que regulan los movimientos del sujeto. Esto es un ejemplo, bueno, como el uso de horarios, las rutinas. Bueno, también entra en discusión cómo son las posturas de enseñanza y aprendizaje de que un sujeto debe aprender dentro de horarios o rutinas estructuradas. Claro, eso hablando de las instituciones, ¿o no? Sí, básicamente lo que plantea Foucault es que se centra más en las instituciones, en instituciones educativas. Claro, porque si nos vamos un poco a la institución educativa, básicamente el sujeto tiene más libertades a la hora de decidir su aprendizaje y demás, y aparte puede aprender de cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Pero si nos centramos en las instituciones, me parece que ahí está, me explicaste bien eso, porque no entendía bien yo. Sí, bueno, básicamente también aparece cómo el sujeto se va formando para las actividades pasivas y se va guiándolo hacia las actividades físicas. Bueno, básicamente esto es tomar una visión más crítica sobre cómo es la disciplina, cómo se puede ir moldeando en nuestras actitudes o nuestros comportamientos, guiándola hacia la actividad física o la educación física. Bueno, muy interesante lo que nos está contando acá Tommy, para hablarlo mucho más tiempo, pero bueno, tenemos un límite, así que pasamos a la siguiente pregunta, que va más relacionada al cuerpo, el género, así que Noah, cuando quieras. Bien, sí, yo voy a hablar un poco sobre Paul Preciado. Paul Preciado es un filósofo y teórico contemporáneo, el cual opina contrario a lo que dice la sociedad, ya que la sociedad dice que el cuerpo y el género es biológico, pero para él
es construido por la sociedad, por la cultura y está ligado al poder y al control sobre el cuerpo. Bien, esto hace referencia también a lo que él dice la farmacopornográfica, que es la forma en la cual la sociedad, a través de este tipo de películas, impone lo que vendría a ser socialmente aceptado, ¿bien? Y también hace dos diferencias grandes sobre el cuerpo, que teníamos la teoría del cuerpo queer y el cuerpo cis. ¿A qué hace referencia esto? Que el cuerpo cis vendría a ser lo que te implanta exactamente la sociedad. En cambio, el cuerpo queer referencia justamente al movimiento que realizan los LGBTQ+, que tiene mucha relación a la comunidad trans, ya que, como bien sabemos, Paul Preciado es un hombre trans. Bien, como conclusión a todos los temas abordados, me parece que estaría bueno cerrar con el concepto de cuerpos dóciles, que es lo que Foucault definió como sociedades modernas moldeadas, controladas mediante instituciones como la escuela, la prisión. Sí, básicamente Foucault presenta el cuerpo dócil como los individuos moldeables para que sigan ciertas normas y que se comparten de forma predecible y controlada. Básicamente dice que muchos sujetos se encuentran en un sistema impuesto. Bueno, hasta acá, amigos, el podcast del día de hoy. La verdad que estoy muy agradecido con todos. Creo que salió una charla muy interesante, muy buena. Así que nada, nos estaremos viendo en el próximo episodio de Hablemos sin saber. Muchas gracias, Mateo, por la invitación.